Buenas tardes. Vamos, creo que retrasados de tiempo. Tenemos una hora para esta última mesa, que es la número 6. Verdaderamente, como mexicano, debo decir que estoy impactado con las cifras que he visto, con los testimonios que he escuchado de los familiares de víctimas desaparecidas, de los relatos también de las defensoras y defensores de derechos humanos. Y como presidente de la Corte Interamericana me quedo muy preocupado también. Aquí está también el juez Patricio Pazmiño, estuvo también el juez Sierra Porto el día de ayer y el secretario Pablo Saavedra Alessandri, pero creemos que como Corte Interamericana es muy importante escuchar a todos los actores. Por eso tuvimos al inicio a representantes del Estado, hemos tenido mesas de académicos, hemos tenido organizaciones civiles que están precisamente en la lucha por los derechos humanos, pero también y no podíamos dejar de escuchar a las víctimas y a sus familiares, y en ese sentido analizar cuál ha sido el impacto, se decía, o este es el seminario sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana y su impacto en México. Pero después de escucharlos, pareciera que deberíamos de cambiar, como alguien lo dijo en la mesa, ya no me acuerdo si en cuál de las mesas, pero es cuál es el impacto de las víctimas en las sentencias de la Corte Interamericana y en México, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar en esta mesa precisamente parte de ese impacto, y ese impacto es el cambio cultural en materia de derechos humanos, yo diría a partir de visibilizar los problemas, a partir de las víctimas y a partir, por supuesto, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de las 8 sentencias, bueno, una no se entró al fondo, realmente son 7 sentencias de fondo, como ya lo anuncié. Hay 3 sentencias que van a ser notificadas en las próximas semanas, también contra el Estado mexicano, de tal suerte que se llegará tal vez a 10, vamos a ver. Pero, ¿cuál ha sido el cambio cultural? Nos decía Tita Radilla hace rato algo que a mí me impactó y que lo anoté. Ha habido un gran impacto en las leyes, pero no se cumple. Y estamos aquí entonces ante grandes juristas que además han sido partícipes en este cambio cultural. Si ponemos una fecha en particular, que es el año 2011, el año de la reforma constitucional de derechos humanos de junio, el 10 de junio, 6 y 10 de junio, para involucrar también al amparo, pero que en el año 2010 ya habían 6 sentencias notificadas contra el Estado mexicano, de condena al Estado mexicano. Entre 2008 y 2010 se dieron las primeras 6 sentencias de condena. Evidentemente esto influyó en la reforma constitucional para que se aprobara y que además empezó el famoso expediente Varios, que no nació de una sentencia de amparo, sino nació en una consulta a trámite del entonces presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, que se había enterado en un libro que era un libro de Fernando Silva García y un servidor, que estábamos hablando de la primera sentencia de condena del Estado mexicano, que era el caso Jorge Castañeda Guzmán, pero que al tocarnos hablar, ya no hablamos del caso Guzmán, sino de la última sentencia en condena al Estado mexicano, que era el caso Radilla, donde por primera vez no se hablaba en abstracto al Estado, sino decían obligaciones particulares al Poder Judicial, crear una partida presupuestal para capacitar a los jueces, ejercer control de convencionalidad para dejar de aplicar el Código de Justicia Militar y una serie de medidas de reparación que evidentemente hicieron que la Suprema Corte volteara a ver a la Corte Interamericana, y ahí es donde nace este expediente Varios
cuyo primer proyecto fue rechazado, si no mal recuerdo, el proyecto del ministro José Ramón Cosío, y que luego fue retornado a la señora ministra Luna Ramos. Y en ese momento llega un nuevo presidente, el ministro Juan Silva Mesa, que le tocó no solamente la reforma constitucional, sino luego resolver este expediente Varios. Entre la reforma constitucional y el expediente Varios, un mes y pico de diferencia, 14 de julio, si no mal recuerdo. Ahí podría decirse que empieza un cambio cultural que evidentemente ya se estaba gestionando una década atrás por la sociedad civil y las víctimas. Tenemos una mesa de lujo para analizar este cambio cultural. No voy a leer las hojas de vida porque nos llevaría toda la hora que tenemos. Simple y sencillamente diré que el doctor Sergio García Ramírez, investigador de este instituto, expresidente de la Corte Interamericana, siempre presidente y guía de la Corte Interamericana, ha sido uno de los protagonistas en este cambio cultural desde hace muchos años, a través de esa guía, a través de esa reflexión y a través de sus aportaciones en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí están los criterios en desaparición forzada de personas, pero ahí está también, en 2006, que él es el creador, el padre de esta doctrina o de este instrumento de articulación entre el derecho nacional y el derecho internacional, que es el control de convencionalidad, que también, al haber condenado al Estado mexicano a ejercer control de convencionalidad, viene como un clic, ¿no? Control de constitucionalidad, control de convencionalidad, donde facilita ya a los juzgadores la aplicación, no digo cotidiana, pero con mayor facilidad, de los tratados internacionales y especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Menciono a don Sergio solo en esta ocasión, en estos momentos, porque es el primero que va a tomar la palabra. Muchas gracias, don Sergio, por estar aquí en este evento, que es un evento coorganizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por el Observatorio del Sistema Interamericano, por muchas asociaciones que aquí están presentes y por la Corte Interamericana, que está reflexionando acerca de sus 40 años de vida. Muchas gracias nuevamente, don Sergio. Tiene el uso de la palabra, según me dicen, hasta por 15 minutos. Muchas gracias por tan amable, tan generosa presentación. Sé que están contados los minutos de esta mesa, lo digo en el mejor de los sentidos, por supuesto, y que no debemos abusar del escaso tiempo disponible, pero quisiera invertir por lo menos un minuto o medio del tiempo que me corresponde en dar las gracias y en expresar mi alegría y el honor que para mí representa hallarme en este coloquio, en este seminario y en esta mesa, acompañando a colegas muy distinguidos, a quienes quiero y respeto y que han hecho contribuciones eminentes a la causa de los derechos humanos. Es particularmente satisfactorio que presida este encuentro quien es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con su característica bonomía se ha referido a mí como presidente siempre, y lo entiendo, es que con el tiempo uno se petrifica y se convierte casi en fotografía. Y entonces, claro, siempre está allí, siempre está como es. Esto lo aprecio y lo agradezco y lo entiendo también en el mejor de los sentidos. Me satisface además acompañar en la mesa, petrificado como estoy, a don Juan Silva Mesa, mi querido ministro, amigo, que tanto ha servido y también a la Administración de la Justicia, a don Miguel Carbonell, que es uno de nuestros juristas más distinguidos, más destacados, con gran prestigio nacional e internacional, y a doña Francisca Pou, con quien he coincidido también en actividades académicas y cuyo valor y competencia reconozco. Gracias a don Patricio Pazmiño por su presencia, es muy halagadora y estimulante, y a Madalena Cervantes por ser infatigable promotora de los derechos humanos y conductora del observatorio al que todos tributamos con alegría. Muchas gracias por haberme incorporado. El tema que aquí nos tiene se encuentra, diría yo, muy escasamente analizado.
No conozco yo algún estudio profundo, estudio serio, estudio técnico, bien informado, que nos revele cuál ha sido el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana en la cultura general de nuestra sociedad, que es el tema de nuestra mesa, dicho en pocas palabras. Muchas veces yo me he referido, y no puedo hacerlo extensamente, a lo que llamaría yo la ilusión de los juristas y de los legisladores, que en ocasiones también es la ilusión de los juzgadores, cuando consideran que sus actos legislativos o actos jurisdiccionales modifican de un golpe, de una plumada el mundo. Lamento anunciar que no es así. Esto no pasa merced a una ley o merced a una sentencia. Ni la ley ni la sentencia pueden mover montañas y tampoco mover costumbres profundamente arraigadas y reelaborar, rehacer la cultura, pero algo se consigue. Algo se consigue si el legislador, por su parte, el juzgador, por la suya, no quieren sembrar en el mar y, por lo tanto, reciben adecuadamente el clamor de la sociedad y responden a él. Responden a él sin demagogia, sin retórica, en forma inteligente, en forma cuidadosa, en forma reflexiva. Por lo que toca a tema que nos concierne directamente, me parece que la presencia de la Corte Interamericana, que es un fragmento del derecho interamericano de tutela de los derechos humanos, ha calado poco a poco, pero ha calado, y esto es muy importante, en nuestra sociedad. De esto no se hablaba hace algunas décadas, ni media palabra, cuando consultábamos los textos sobre garantías individuales y nos referíamos al benemérito juicio de amparo. Pero el tema de los derechos humanos en su proyección internacional, universal, inclusive desde luego regional, no era un tema que nosotros adquiriésemos en las facultades de Derecho o del cual comentásemos en nuestras mesas con amigos, con colegas o con la sociedad en su conjunto. Esto se ha ido modificando, afortunadamente, y ahora se sabe ya que existe un orden que está más allá del nuestro inmediato, del nacional, del estrictamente mexicano, aunque no se haya descifrado suficientemente cuál es ese orden, y que existen también instancias internacionales que no son panacea, pero que pueden operar y que no se resignan ante las violaciones de los derechos y de las libertades, guardando silencio o disimulando esas violaciones. El hecho de que esto se sepa es ya muy importante. Es ya muy importante porque hemos ido adquiriendo paulatinamente, y me refiero a la sociedad en su conjunto, a mí mismo como miembro de una sociedad, hemos ido adquiriendo la conciencia de que hay una tutela más allá de nuestros tribunales, y con respeto desde luego para ellos, pero más allá de nuestros tribunales y nuestras autoridades, que puede protegernos inclusive y sobre todo, frente a las propias autoridades que antes podían obrar a capricho, obrar con absoluta soltura. Ahora, vale la pena ver cómo se proyecta el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales internacionales o de las instancias internacionales en general en la reflexión social, en la conciencia social. Y para eso hay que analizar, y aquí lo hemos hecho en estas jornadas tan orientadoras, tan enriquecedoras, hay que analizar lo que al respecto dicen las noticias en general, que acuden a nuestra inteligencia, a veces para disminuirla, a veces para mejorarla, todos los días por múltiples medios. Lo que dicen los observadores, más allá de nuestras fronteras, observadores externos, lo que manifiesta ese cuerpo evanescente a veces, al que llamamos sociedad civil, con sus representantes o quienes manifiestan ser representantes de grandes conjuntos de la sociedad civil, a quien yo prefiero francamente referirme como el pueblo. Prefiero la expresión el pueblo por encima de la expresión que respeto de sociedad civil. Lo que dicen las víctimas de las violaciones, lo hemos escuchado en esta deliberación, en este coloquio, en este seminario, lo que dicen las víctimas de las violaciones y lo que dicen también, que hay que tomarlo en cuenta, los otros actores internos
que cuestionan, a veces muy severamente, el quehacer de los órganos internacionales y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Se suele mencionar con insistencia y con una dosis importante de razón, también esto se ha ilustrado aquí con los datos que se nos han aportado, se suele indicar, digo, que no hay un adecuado, suficiente, constante, sistemático cumplimiento de las resoluciones de los tribunales y que esto mengua el crédito social de los tribunales y la confianza en ellos. Me refiero a los tribunales internacionales y particularmente a la Corte Interamericana, a la que tengo gran respeto y profundo amor, debo decirlo, con toda convicción. Bueno, pero se suele decir que no hay suficiente cumplimiento de las sentencias. Yo quisiera discutir un poco este tema, pero un poco nada más, para la reflexión de ustedes. Cumplimiento puntual de todos y cada uno de los puntos condenatorios de una sentencia, por ejemplo, de Campo Algodonero, que es una sentencia particularmente compleja, con abundancia de puntos condenatorios, sí, evidentemente no hay un cumplimiento integral y permanece, por lo tanto, ese caso como un caso abierto. Solamente un caso, hasta donde yo sé, se ha cerrado por cumplimiento total en la experiencia mexicana. Todos los demás están abiertos. Pero esto no quiere decir que esas sentencias no hayan llegado al ánimo social, pero sobre todo no hayan trascendido en la reflexión de muchas autoridades del Estado mexicano. A mí me agradaría no sustituir totalmente, pero acompañar esta idea del cumplimiento o del incumplimiento, en su caso, por una idea diferente, la trascendencia que pueden tener sentencias cuyos puntos condenatorios quizás no han sido puntualmente cumplidos. No es todo o nada. Sería injusto, sería ilusorio pretender todo, pero sería injusto decir nada. Muchas de las sentencias, y aquí se ha aludido a una de ellas, la Villa, por ejemplo, que no han sido totalmente cumplidas, que en un caso que no se ha podido cerrar, han tenido, sin embargo, una enorme trascendencia. Han tenido un impacto muy intenso sobre la legislación mexicana, incluso diría yo la constitucional, no solamente la normativa secundaria, sino la constitucional, sobre la jurisprudencia, y para acreditarlo tenemos aquí el trabajo estupendo del ministro Silva Mesa, y también han tenido una trascendencia importante en la convicción de la sociedad. Así que vale la pena que no solamente reflexionemos sobre el incumplimiento o cumplimiento de cada punto condenatorio, sino sobre lo que a mi modo de ver no interesa menos, iba a decir interesa más, no, bueno, todo interesa, pero no interesa menos, que es la trascendencia que esas sentencias han tenido y la forma en que paulatinamente han ido modificando temas que en el concepto de la sociedad y del Estado parecían inamovibles. Esa trascendencia justifica el quehacer de la Corte Interamericana. Esa trascendencia justifica la presencia de los órganos internacionales en el horizonte de las cuestiones que nos atañen a los mexicanos. Vale la pena meditarla, vale la pena atenderla, vale la pena fomentarla, reconocer que las sentencias, muchas de ellas, y las opiniones consultivas, incumplidas en algunos puntos, han sido, sin embargo, trascendentes para la modificación de nuestras leyes, de nuestra jurisprudencia y en alguna medida, para la modificación de nuestras costumbres o de nuestros usos. Ya en la última celebración que tuvimos bajo la presidencia del competente presidencia del doctor Ferrer Magrego en San José, celebración de aniversario de la Declaración Americana y de la creación de la Corte, marchamos, estudiamos esos temas bajo un concepto, bajo un epígrafe que me parece aleccionador, de la interpretación de normas que puede agotarse como dogmática jurídica al cambio social. Y creo que en este sentido, en el cambio social, ha operado la Corte Interamericana. Vale la pena que tomemos en cuenta que estas resoluciones, que estas sentencias o estas opiniones consultivas, que también son vinculantes, dicho sea de paso, en eso hay que insistir. Alguna vez yo entendí que no eran vinculantes las opiniones consultivas y así bajo mi firma lo dije. Hoy suprimo esa firma y bajo mi firma digo, siguiendo a la Corte,
que son vinculantes porque son la interpretación de un derecho objetivo que nos vincula. Es el precepto más la interpretación, esa es la norma, y por lo tanto las opiniones consultivas son vinculantes, tanto como las sentencias. Bueno, pero este es un tema que no es necesario abordar ahora. Estas sentencias caen en un medio en el que caminamos hacia un óptimo democrático, marchamos hacia la democracia. Algunos de mis colegas dicen que estamos viviendo una transición a la democracia y en los últimos 10, 12, 15 años o 20. Yo diría que esa transición ha sido un tránsito paulatino, pausado, muy largo y muy lento, pero no de los últimos 10 o 20 años, sino de los últimos 100. Cuando celebramos el año anterior el centenario de nuestra Constitución, yo creo que estábamos en realidad celebrando, lo dijimos además, el centenario de un largo camino hacia un óptimo democrático en el cual seguimos todavía transitando. Pero en todo caso estamos ante una democracia inmadura y frente a una democracia inmadura, los pronunciamientos jurisdiccionales resuenan, pero resuenan de una manera muy recortada, todavía muy reducida. La información de la que disponemos es insuficiente. No es lo mismo información real y puntual que un torrente de noticias. Son cosas que no necesariamente coinciden. Un torrente de noticias puede abonar a nuestra información, pero no siempre es la información veraz y oportuna. Y además, en nuestro medio, estas decisiones siempre bienhechoras, siempre puestas en razón de la Corte Interamericana, llegan en un momento en que la sociedad mexicana está asediada por la inseguridad y la injusticia. Las cifras que aquí se han manifestado acerca del tema de la inseguridad son muy aleccionadoras, muy elocuentes. Y cuando una sociedad está asediada por la inseguridad, cuando se vive con angustia, cuando se vive con la única certidumbre posible, que es la de que no hay ninguna certidumbre acerca del rumbo de la vida propia y del rumbo de la vida de la sociedad, aparecen ciertos dilemas en el escenario que plantean una antinomia entre democracia y derechos humanos por una parte y seguridad por la otra, y a menudo la sociedad o ciertos sectores de la sociedad, insuficientemente informados y poco previsores, se inclinan por un concepto de seguridad pública que mella los postulados de la democracia y la observancia de los derechos humanos. Y me temo que eso es lo que está pasando ahora en alguna medida. Lo acabamos de escuchar en la conferencia del doctor Corcuera, en la estupenda conferencia del doctor Corcuera. Hay tentaciones autoritarias que quisieran anidar en la Constitución, nada menos. Es decir, aquello a lo que yo llamé hace 20 años, el bebé de Rosemary, pues se ha concretado. Ese engendro ha tenido hermanitos, ya proliferó esa especie siniestra, el bebé de Rosemary, que entonces era un alegato en favor de la ley federal contra la delincuencia organizada, ahora quiere subir a la Constitución. Pero hay que decirlo, ya había subido a la Constitución. En la reforma de 2008 escaló hacia el texto constitucional y ahora pretende ganar nuevos pisos en el gran edificio de la Constitución. Entonces, esto es algo que nos está pasando y vale la pena insistir en ello ante la sociedad. Bueno, empecé reconociendo que los minutos disponibles eran muy pocos y claro, si yo me extiendo demasiado, alentaría que mis colegas hicieran lo propio y eso sería grave para la audiencia, aunque benéfico para mí porque los podría escuchar más tiempo y con ello aprender. Y además, como doña Malena nos ha invitado a comer, no importa que podamos tardar un poco en estas deliberaciones. Vale decir, finalmente, que sigamos picando piedra, que Zamora no se tomó en una hora, que si bien es cierto que a veces nos sentimos escépticos y desalentados por la escasez del cumplimiento, debemos ser optimistas y alentados por la trascendencia que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana, entre ellos los pronunciamientos alentados por la actual integración de la Corte Interamericana. Entendamos además, y esto es importante, que ni el Estado ni la sociedad son monolíticos. A veces le cargamos a la cuenta del Estado una suma de males que no necesariamente debiéramos cargar. Dentro del Estado hay siempre dos frentes, si no es que más. Dos frentes en pugna interna, hay una dialéctica muy intensa en el seno del Estado entre quienes resisten
y quienes impulsan el cambio. Y eso mismo ocurre en la sociedad. En la sociedad también ocurre esa misma dialéctica. Un sector de la sociedad impulsa y otro sector de la sociedad resiste. Nosotros entendemos formar parte del sector de la sociedad que impulsa. Hay que ir venciendo poco a poco las resistencias del otro sector, recordando, insisto, el dicho de que no se tomó Zamora en una hora. Yo invito a esta juventud que me escucha, porque prácticamente todos aquí son muy jóvenes, en todo caso yo sería el mayor de todos, a que haga la ponderación de lo que ha ocurrido en nuestro México y en nuestro mundo, pero por lo pronto en nuestro México, en estos últimos 30 años. Y mira hacia atrás, porque tiene sentido hacerlo así, para aprender de la historia y comenzar a escribir la historia del porvenir, que mire hacia atrás, hacia un punto en que no había Declaración Americana, en que no había Convención Americana, en que no había comisión ni corte, en que no había Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni comités especializados en temas concernientes a los derechos humanos. Y compare esa situación de vacío, de ausencia total, con la moderada, modesta, si se quiere, presencia de estas normas, de estos órganos y de estas decisiones que han contribuido a impulsar en el seno de estados y de la propia sociedad ciertos cambios de cultura, que es lo que esta mesa quiere ponderar y desea, que avance el cambio cultural, aunque sabemos que ese avance no podía ser tan veloz y fulminante como todos quisiéramos. Señor presidente, he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Podríamos comentar muchísimo, pero no lo voy a hacer, pero creo que nada más enfatizar en algo que creo que es muy importante, que a veces se ven las sentencias de la Corte Interamericana como un todo o un nada, cuando el tipo de reparaciones que se ordenan son variadas, complejas, ya se ha estado viendo en este seminario, y en efecto hay también cumplimientos importantes. Hay avances que se han dado y que creo que hay que rescatar, y que el impacto y trascendencia va más allá del cumplimiento en sí mismo, que el impacto y trascendencia va más allá de las sentencias en contra del Estado mexicano, porque también los criterios establecidos, la cosa juzgada, interpretada, esto es lo que el criterio jurídico para otras sentencias para otros países, evidentemente también aplican dentro del contexto y con los hechos determinados al caso mexicano. Es decir, hay que estar atentos también a las otras sentencias que se dictan, porque el impacto y trascendencia en México también se da a través de esas otras sentencias que hay que estar muy atentos. Y bueno, decía que uno de los protagonistas, sin lugar a duda, de este cambio cultural que estamos, yo creo que estamos inmersos todavía, estamos en formación, lo ha dado don Juan Silva Mesa, que precisamente cuando llegó a la presidencia de la Corte, a los pocos meses se vio con una reforma constitucional de un calado, tal vez la más importante desde 1917, en la materia de derechos humanos, y a él le tocó exactamente aprobar el famoso expediente Varios, que tanto ha sido comentado por la doctrina, por los juristas, y que es parte de este cambio cultural. Muchas gracias, don Juan, por su presencia, y bueno, por su presencia no, porque él es parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, él es investigador honorario de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero muchas gracias por su extraordinaria carrera judicial, que además la culminó de una manera extraordinaria en esa presidencia que ha marcado mucho, y creo que está marcando mucho para este derrotero, y espero para los próximos años en nuestro país. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos, según me han dicho. Yo nada más digo los tiempos. Pues muchísimas gracias. Yo prácticamente debería dar un saludo y retirarme, dejando allí en sus mentes esta amplia generosidad, tanto de mi querido maestro, presidente y maestro, porque presidente se deja de ser, maestro toda la vida.
Pues, ¿qué les puedo decir de don Eduardo y de la generosidad tanto de Male de habernos invitado para estar en esta mesa? Sí, prácticamente de lo que decía don Sergio García Ramírez es totalmente cierto en función de hasta qué punto puede lograrse advertir el impacto y la generación de una cultura en relación con las decisiones de la Corte Interamericana y sobre todo en el derecho mexicano, sobre todo en lo nuestro. Es complicado y es complicado en tanto que no solamente, claro, nos tocó a nosotros esta circunstancia de que pudiéramos vivir en un determinado lugar donde se estaría generando un compromiso implícito de llevar a cabo la implementación de tan importantes reformas, unas reformas que todavía su dimensión se sigue mesurando, no sabemos hasta dónde está y cómo llega y hasta dónde impacta, en tanto que ha sido de tal calado que precisamente genera un cambio cultural en lo general, pero definitivamente en la cultura jurídica. Decíamos nosotros, esta reforma constitucional ha cambiado el lugar de bibliotecas enteras, donde ha dejado todos los textos, toda la investigación hecha, valiosa, con otro calificativo, ahora es histórico. Ahora todo ese acervo se vuelve, sí, de una gran importancia, no la ha perdido, pero la construcción empezó. O a seguir la construcción o empezarla en nuestro país, en tanto que si bien existía, si bien estaba, etcétera, lo sabemos, se firmaban tratados, se firmaban convenios, etcétera, tal vez simplemente por hacerlo, pero nunca o muy pocas veces para cumplirlos. Se firmaban todos esos acuerdos, existían, etcétera, pero era una práctica protocolaria, podemos decir, nos aventuramos a decir, porque así cuando menos pareciera. ¿Qué dijéramos ya cuando existían ya en relación con otra firma, con otra ratificación, con una situación que volvía al derecho internacional, derecho interno, y que no nos dábamos cuenta o que no lo queríamos aceptar, en tanto que provenía precisamente de esta situación protocolaria donde se transitaba, y mucho menos, claro, reconociendo la existencia y valor de los derechos humanos, pero ya cuando viene una reforma de este tamaño, donde ya empiezan a seguir o siguen con el desarrollo que van teniendo, se advierte que el cambio es total, que hay un cambio de paradigma y que había que entrar a él, y lo que se ha dicho aquí es totalmente cierto, a partir de sentencia de condena, que esa es una cuestión que sigue llamando la atención, pero que no es la única, que hay otras sentencias de condena al Estado mexicano que determinan ya otro patrón de comportamiento jurisdiccional que está presente a partir de la reforma del 2011. A partir de ahí, vamos a decir, esta situación se exacerba inclusive en la doctrina jurisprudencial, se exacerba en los trabajos, en tanto que hay desconcierto, en tanto que hay resistencia, en tanto que es en mucho pensar que sí es así, pero se puede modalizar. ¿Por qué? Porque las inercias cobran las facturas, y en materia judicial, cuando menos es en la que hemos estado cerca, y muchos de los que estamos aquí, todos podemos ver que cambiar una engrapadora de un lado a otro es motivo de marchas y plantones. O sea, es una situación muy complicada donde hay patrones de comportamiento judicial que son sacudidos, definitivamente son sacudidos, en tanto que ya la forma de actuar, la forma de leer la Constitución es diferente, la forma de aplicar la norma es diferente, tiene que ser todo centralizando, como se ha hecho, los derechos del individuo como parte primordial de cualquier desempeño en cualquier Estado democrático. Esta situación cuesta trabajo y cuesta mucho trabajo, y por si fuera poco, si hablamos de estos parámetros para efectos de vincularlos con una cultura jurídica, y creo aquí que
la orientación que nosotros tomamos cuando aceptamos participar, decíamos, ¿cómo podemos desarrollarlo esto? Pues en función de la cultura jurídica, pero a partir de la perspectiva de la justicia constitucional. En tanto que la justicia constitucional ha tenido esa gran responsabilidad de ir determinando los alcances, los caminos de toda la normatividad, de todo el alcance de los convenios signados, del participar como partes en una corte interamericana que va avanzando y va trabajando y va generando jurisprudencia, y que a partir de la interpretación jurisprudencial que se va dando, la hermana totalmente o la reconoce en ese parentesco judicial donde el juzgador nacional ya, por virtud de la reforma constitucional, ya se desdibujan los fueros de la jurisdicción, la justicia federal, la justicia local, para volverse justicia nacional, en tanto que están inmersos la protección de derechos humanos definitivamente por todas las instancias jurisdiccionales, por la vía de qué, o de la aplicación concentrada de la Constitución o el control difuso de convencionalidad que está presente, donde algunas situaciones eran impensables en un determinado momento, inclusive por los propios actores. Entonces, esto genera una concientización, una capacitación, un esfuerzo del Estado mexicano por las autoridades jurisdiccionales cupulares en lo federal. Así debía entenderse que esa responsabilidad se tenía, y que si no se hacía por el órgano cúpula del Poder Judicial Federal, así lo digo porque así fue, es decir, si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer los demás, simplemente porque nosotros tenemos presupuesto y los demás no. O los demás tienen mucho, poco, no les interesa, y a nosotros sí nos interesa estar hablando el mismo idioma, tener la información presente. Y se empezó a hacer todo un desarrollo por el cambio de mentalidad que implica un cambio de cultura jurídica. A fuerza, o se tiene o se tiene. Sin embargo, el desarrollo no ha sido como se hubiera querido. El desarrollo, vamos a decir que empieza con una gran intensidad, donde ya los derechos humanos empiezan a estar presentes en todos los discursos. Sin embargo, lo importante era que no fueran nada más discursos, sino que realmente existiera el cumplimiento, y que además estuvieran presentes el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, en tanto que también eran desatendidas, que todo lo relacionado con estos cumplimientos y las obligaciones asumidas por el Estado mexicano eran desatendidas, o bien no estaban en el lugar que tenían que estar. Sí, lo tenemos que hacer, los informes, sí, nos toca, pero luego los vamos a hacer, luego los hacemos. Todas estas cuestiones implican un cambio cultural. Decíamos coloquialmente en las facultades, escuelas, tenemos que ver a los muchachos, pues, haciéndoles ver que nos cambiaron el modito de andar. Ya no podemos estar iguales, tenemos que estar enseñando el derecho constitucional de otra manera, con la otra Constitución, y nosotros que tenemos hoy la oportunidad, y la venimos viviendo, de vivir a la Constitución y a la constitucionalidad en tiempo real. En los últimos tiempos y en los que vienen y se anuncian, tenemos la oportunidad otra vez de estar en tiempo real en cambios constitucionales que se anuncian. Y aquí tenemos que estar presentes todos con una gran conciencia de que esto que ha cambiado se ha venido modalizando, se ha venido modulando, que esa reforma que empezó con un gran ímpetu, de repente tuvo un gran freno. Esto es un hecho. De repente tuvo un gran freno y empezaron las modulaciones, los matices, etcétera, tímidos algunos y otros francamente regresivos.
De eso tenemos que estar muy conscientes porque es una implementación que en la historia es de nada. Los años que lleva para empezar a dar alertas es para alertar, pero para alertar para que no haya regresión, para que haya cumplimiento y que se fomente también la cultura del cumplimiento de las obligaciones asumidas en todos los niveles, más en aquellos de sentencias que nos han hermanado, que nos hacen transitar para el mejor desempeño desde la perspectiva jurisdiccional de nuestro trabajo, en tanto que esto va a tener un impacto fundamental en el asentamiento de la democracia del Estado mexicano. El papel de la jurisdicción constitucional va a tener un impacto, en principio, en el asentamiento de la democracia, definitivamente. En nuestro caso, será mediante el tránsito congeniado, informado de las resoluciones de la Corte Interamericana. Ya hay muchas resoluciones, podemos encontrar muchas resoluciones que de la jurisdicción constitucional que abonan a los criterios interamericanos, que resuelven en algunos casos también con la vista obligada que señala la Constitución a los tratados internacionales en esta materia, a las resoluciones, generando conflictivas, si se quiere, de interpretación, pero eso es sano, para que se vayan depurando los criterios. Habremos de decir que hay corrientes de pensamiento que les cuesta más bien trabajo asumir que una resolución de Corte Interamericana genere una obligación con fuerza normativa de otro orden, pero todo eso es materia del intérprete, del aplicador, consciente de buscar el cómo sí, no el cómo no. El cómo sí funciona, el cómo sí lo hacemos por una cuestión muy sencilla, es un compromiso del Estado mexicano. Asumimos, lo firmamos, lo reconocemos, lo queremos, lo tenemos, pero hay timidez. Hay que romper esa timidez, que el cambio cultural lo sea, que el cambio cultural jurídico está presente, lo estamos viviendo, así tiene que ser, y en estos momentos, sobre todo, donde se anuncian cambios que pueden impactar de otra manera a avances que se tienen en materia de la implementación del respeto de los derechos humanos de las personas, de las estructuras constitucionales actuales, definitivamente. Ya no solamente se han desdibujado los conceptos tradicionales constitucionales de soberanía, jerarquía normativa, etcétera, todo eso que ya tiene otras lecturas, otras interpretaciones, inclusive a nivel jurisdiccional, a nivel jurisprudencial, están en tránsito, están generando una cultura jurídica diferente, a partir de una cultura de derechos humanos que está presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Juan Silva Mesa, verdaderamente muchas gracias, porque logró no solamente pasar la engrapadora de un lado a otro, sino yo creo que cambiar el tóner a la impresora del Poder Judicial de manera muy significativa, por lo menos se ve más clara algunas de las sentencias de apertura hacia el poder, hacia el derecho internacional de los derechos humanos. El cambio de tóner también fue muy importante para visibilizar nada menos y nada más que esta visión. Y bueno, los protocolos, no puedo dejar de mencionar, se dijo creo que el día de ayer, los protocolos de actuación, ¿no? Para los jueces ha sido muy importante, ¿no? Porque a través de este derecho internacional de los derechos humanos se les facilita el trabajo a los juzgadores. Y ahí están esos protocolos que alguien decía ayer que se están utilizando más en otros países que en México. No sé quién lo decía, pero bueno, que hay estudios donde los están citando muchísimo en otros países, curiosamente con mayor intensidad que en México. Muchas gracias, don Juan. Y siguiendo el mismo orden del programa, tengo el gran gusto de presentar y recibir en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM una vez más, porque ya es de casa prácticamente,
a la doctora Francisca Pou Jiménez, que es profesora investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, pero algo muy importante, ella también ha sido parte de esta cultura del cambio jurídico, porque fue secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2004 al 2011, justo cuando se dio, o parte de este cambio cultural se da con la reforma constitucional y con este famoso expediente Varios, y además en una ponencia que se va a extrañar, de un ministro que el viernes pasado dejó de ser ministro y dejó una huella muy importante en este cambio cultural y que le rendimos un homenaje el día de hoy. Hay que reconocer el cambio cultural, también se debe a ciertas personalidades dentro de la Suprema Corte de Justicia, y una de ellas es el ministro José Ramón Cosío Díaz, que se le va a extrañar. Y que, por cierto, ya estamos contando los días de la próxima elección del presidente de la Corte y todavía estamos en espera de la terna, ¿verdad? Algo me recuerda, don Juan, ¿verdad? Muy bien. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, para mí es obviamente un honor estar sentada con todos vosotros, todas personas que admiro y que además en lo personal aprecio, ¿no? Es la última mesa de un seminario que creo que ha tocado temas muy importantes, pero que además lo ha hecho, y por eso quiero como darte las gracias, Magdalena, no solo por invitarme, sino por organizarlo así, que lo ha hecho con actores muy importantes, ¿sí? Y en particular con representantes de las autoridades mexicanas que acaban de asumir responsabilidades de gobierno. Y en algún sentido esto creo que da distintividad a este seminario y creo que en este sentido que lo has organizado muy bien. Lo que nos invita a explorar la temática de esta jornada es pues el impacto que ha tenido, ¿no?, la Convención y más específicamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se cumplen, ¿no?, 40 años de su vigencia en México, y en particular explorar el papel que ha tenido en la promoción de una cultura de los derechos humanos. Creo que, ya se ha dicho, en México, como en la mayoría de los países latinoamericanos, la apertura a las fuentes externas de los derechos y el inicio de una interacción seria, intensa, con el sistema interamericano coincide con el proceso de democratización. Por eso creo que no está mal empezar por recordar que México es un país muy atípico en ese sentido, ¿no?, en donde el patrón de cambio constitucional es atípico y el patrón de democratización es atípico. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es muy gradual, ¿sí?, pero además es particularmente tardío, ¿sí? Entonces, sí, en la mayoría de países de la región transitaron a la democracia con procesos que además incluyeron la convocatoria de una constituyente y, digamos, como una narrativa política de nuevos inicios. Nosotros no lo tuvimos. Y además aquí lo que ha pasado es que durante el gradualismo nos ha llevado, digamos, a tener una dinámica político-jurídica que creo que se tardó en poner a los derechos en el centro, ¿sí?, versus, digamos, un constitucionalismo de los poderes públicos y demás. Y por eso mismo, claro, también hemos tenido un inicio del proceso de interacción seria con el sistema, la verdad creo que la más tardía en la región, ¿sí? Tú lo recordabas, Eduardo, la primera sentencia de fondo de la Corte es Castañeda-Gutmann en septiembre del año 2008. O sea, que celebramos 40 años en la región, pero realmente la reflexión aquí es de 10 años, apenas, digamos, 10 años de interacción intensa, y por tanto en algún sentido estamos hablando de un proceso que históricamente es medio incipiente, si lo vemos en el contexto temporal más amplio. ¿Qué ha hecho entonces en estos 10 años la Convención administrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para propiciar la existencia de una cultura de derechos humanos en México? A mi juicio ha hecho muchísimo, y en unos breves momentos, y en esto consistirá mi participación, voy a dar algunos ejemplos. Sin embargo, vale la pena, antes de eso, encarar una pregunta previa, y aquí de pronto voy a ser un poco más pesimista que otros posibles participantes en estas jornadas, o no sé,
quizá porque ahora soy profesora y soy especialista en ser crítica y pesimista. La pregunta previa es, ¿tenemos en México una cultura de los derechos humanos? Y creo que claramente la respuesta es negativa, ¿sí? Claro, hablar en términos de cultura no es sencillo. Cultura es una palabra polisémica que además ha sido teorizada de maneras diferentes en el contexto de disciplinas o áreas de conocimiento diferentes, pero entre los abogados y los politólogos, las explicaciones culturales suelen operar como alternativas a las explicaciones basadas en las instituciones o las explicaciones basadas en los agentes, en las personas, y en algunos contextos específicos como explicaciones alternativas basadas en la biología, por ejemplo. En nuestro medio, en nuestra habla académica habitual, la noción de cultura nos remite, creo, a patrones de interacción colectivos, ¿no?, de largo recorrido, a inercias, usted lo decía, don Juan, que cambian solo lentamente, ¿no? Y si pensamos en esta clave, creo que la cultura de derechos humanos en México es algo que está todavía por construir, ¿sí? A ese nivel todavía no tenemos una cultura. Al contrario, creo que el pozo, la huella cotidiana de lo que vemos, la cultura predominante, es todavía la cultura del autoritarismo, ¿sí? Y creo que la cultura predominante todavía es autoritaria, racista, clasista, homofóbica, machista. Basta recordar lo que le sigue pasando a la mayoría de gente en este país, ¿no? O sea, cómo atienden en los hospitales a la gente, cuáles son los automatismos ahí. Basta ver cuáles son los requisitos que te piden para hacer trámites en México todavía, ¿no? En la administración pública, en el ejército, las escuelas. Basta ver cómo tratan a las personas, nosotros que viajamos tanto porque no nos dedicamos a eso en parte, cómo tratan a las personas que vienen de los vuelos de Sudamérica y Centroamérica, solamente por el estereotipo de que ciertas personas vienen de países donde se supone, no, los mexicanos que protestan de eso cuando Trump lo hace y en el fondo, digamos, la cultura que sigue permeando también nuestras interacciones en ese sentido es bastante similar. Cómo nos tratan en los bancos o cómo no nos tratan los seguros porque el Estado lo permite. Cómo nos tratan a pesar, y yo ahora también lo voy a destacar, de los avances que estamos empezando a ver, cómo le siguen tratando a la gente en los juzgados de este país, cómo sigue, digamos, siendo no sé, el trato que luego se vierte también en las sentencias, ¿no? ¿Y por qué creo que podemos, y en eso el lenguaje de la cultura sí que es útil? Porque tenemos tristemente que seguir hablando de una cultura del autoritarismo y de la deshumanización, porque no se trata de actos aislados, no se trata de violaciones aisladas, sino que se trata como de patrones, ¿no?, estructurales, inerciales, permanentes de impunidad, violencia, discriminación, abuso, autoritarismo o, en el mejor de los casos, indiferencia. Ahora, el lenguaje de la cultura, la metodología de la cultura, tiene de arriesgado, me ha parecido siempre a mí, lo siguiente, que parece que a veces nos lleva muy fácilmente a diagnósticos equivocados o a recetas equivocadas, porque en muchas ocasiones la gente habla de esto que estaba hablando ahora, de la cultura, y dice, bueno, pues esto ocurre por la manera de ser de la gente, ¿sí? Porque así es la gente y entonces hasta que la gente no cambie, o cambie la educación, o cambien las cosas en la familia, que es una cosa muy típica, que siempre se dice cuando se habla del tipo de cultura predominante, y a mí esto me parece radicalmente equivocado. Yo creo que la cultura solo son interacciones repetidas que están poderosamente determinadas por instituciones, por entornos institucionales que nosotros podemos cambiar, ¿sí? Y creo que en México además hay ejemplos también muy claros de reformas, de cosas, de acciones concretas, de cambios institucionales que en un plumazo han sido capaces de cambiar en puntos pequeños las microculturas tradicionales. Entonces, todo esto, toda esta introducción, para decir que lo que yo creo es que justamente lo que ha ayudado a hacer la Corte Interamericana en estos 10 años en México se mueve justo en este plano, que yo creo que es el plano al que hay que apostarle para acelerar el cambio cultural en México. El cambio de las acciones concretas, positivas, el cambio que las instituciones impulsan, que no esperan que alguien más ahí en la esfera privada o no sabemos dónde,
haga realidad un día. Y creo que en este sentido la Corte sí ha sido una líder y un poco lo que voy a, en los minutos que me faltan, voy a identificar algunas cosas que a mí me parecen importantes que, de nuevo, todavía no son, creo yo, un cambio cultural en sentido técnico, pero que son el tipo de acciones que quizá dentro de 20 años van a haber llevado ese cambio cultural y que creo que hay que reconocerle mucho a la Corte. Los voy a dividir en dos grupos, va a ser muy breve, no se preocupen, pero algunas cosas, y voy a referirme más, claro, porque es lo que más conozco, al cambio en la cultura jurídica, a pesar de que uno podría rastrear esto más ampliamente en otros ámbitos de las interacciones político-jurídicas. Pero hay como unos cambios que no tienen que ver con el entendimiento de los derechos sustantivos, sino que tienen que ver con cuestiones transversales de derechos humanos o formales en algún sentido, pero no por eso menos importantes, y voy a empezar por esas. Primer punto, yo creo que la Corte Interamericana, la jurisprudencia interamericana, ha sido crucial para mandar el mensaje en México de que los derechos humanos tienen que ver con la gente. Ustedes dirán, ¿pero qué es esta obviedad? ¿Sí? O sea, que es algo esto digno, no sé, que merezca un minuto de la atención de nadie. Yo creo que esto no ha sido obvio en México, ¿sí? Yo creo que aquí los derechos humanos han sido parte, tristemente, de un discurso súper elitista, en donde lo menos importante a veces ha sido la gente, por nuestro patrón de cambio constitucional. Los derechos humanos no se han ganado en la calle en México y luego han ido al derecho, sino que han venido desde arriba. Si ustedes lo recuerdan, las reformas antes de la reforma grande del 2001, que también fue propiciada por las élites, y qué bueno que de algún modo llegó a nuestras vidas, pero que no fue, sí, que no fue el fruto de manifestaciones masivas en todo México, pero peor aún, antes de eso, en los 90, nosotros tuvimos reformas de derechos humanos puntuales, ¿se acuerdan? Que íbamos añadiendo. Y eso sucedía al mismo tiempo que Felipe Calderón militarizaba el país y entonces, no sé cómo decirles, esto ha sido, a ver, no me tengo que ir de mi script porque hemos tenido en algún sentido un entendimiento un poco despersonalizado, ¿sí? Deshumanizado de lo que son los derechos humanos como artefactos jurídicos políticos. Y creo que la Corte, que incluso a nivel del Poder Judicial así ha sido, ¿sí? Y creo que la Corte Interamericana ha tenido, nos ha mostrado que otra cosa es posible, ¿sí? En varias dimensiones. Por ejemplo, en las sentencias de la Corte Interamericana, nosotros conocemos a los protagonistas, a la gente, desde el título mismo. ¿Están de acuerdo? Cada sentencia, además, incluye amplísimas referencias a los hechos del caso. Todos sabemos quiénes son Gretel Artavia Murillo, Karen Atala, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Sebastián Furlan, Rosendo Rodilla Pacheco, Mirna Machang, Alfredo Lagos del Campo. Y sabemos con algún detalle lo que pasó. Y cuando la sentencia de la Corte Interamericana se refiere a cosas horrendas que le pasa a esta gente, incluido casos de tortura, pues allí está puesto sin demasiados eufemismos, ¿sí? Y creo que, y eso marca un contraste muy fuerte con lo que ha sido, digamos, la Administración de Justicia en México, la gestión cotidiana judicial, en eso me voy a centrar, de los derechos humanos, en donde tenemos sentencias que siguen denominando a los casos por un número, en que no tenemos manera de referirnos nunca a los protagonistas, desde el 153 no sé qué, que es en el fondo, ¿no?, reflejo de una cultura que todavía no pone a la gente en el centro de la justicia, ¿no? Seguimos teniendo en México una justicia en la que la voz de la gente que está involucrada no se oye, ¿no? El contraste, Corte Interamericana, audiencias públicas. Yo todavía, ya no está Pablo aquí, pero yo sigo recordando siempre con mucha impresión cuando el ministro Cosío me mandó a la Corte Interamericana por ahí del año 2005-2006 y asistí a las audiencias por primera vez y pensé, y me quedé muy impresionada, porque pensé que, no sé, la dignidad con que una corte escuchaba a esas víctimas, ¿no? La que era la masacre de Pueblo Bello, me acuerdo, de Ituango y demás. Y entonces, me parece que esto, la Corte ha hecho mucho, la Corte Suprema en particular ha hecho mucho por cambiar las cosas, pero seguimos teniendo, digamos, unos procesos cotidianos de administración de justicia que no creo que sean esa experiencia dignificadora
que, por suerte, la Corte Interamericana ha mostrado que es posible, incluso en los casos más graves, ¿no? El lenguaje, ¿sí? La Corte Interamericana no ha conseguido hacer sentencias cortas, y eso es tremendo, y es una pena, pero no podemos negar que son sentencias que se entienden perfectamente y cualquier persona las puede entender. Y en cambio, ¿no? en la Administración de Justicia mexicana, y a pesar de los esfuerzos que algunas personas han hecho, importantes, incluso las instituciones, seguimos teniendo una justicia que no es amigable ni siquiera a ese nivel tan básico de lenguaje para la gente, ¿no? Entonces, esto es lo primero, ¿sí? La segunda cosa importante que creo que la Corte Interamericana ha mostrado en México es que de vez en cuando judicializar los casos sirve, que hay de vez en cuando acceso real a la justicia. Y eso, o sea, en algún sentido yo siento que ahora la gente tiene más esperanzas en la judicialización de los casos en estos últimos 10 años, pero que esto no viene de la ley de amparo, no viene de la reforma de la ley de amparo. Creo que viene de la Corte Interamericana. Y creo que las comunidades indígenas en México, por ejemplo, si se animan a judicializar algunas cosas, es porque saben que la Corte Interamericana ha dictado las sentencias que sabe que ha dictado. Y no por lo que han hecho, o todavía no, por lo que hacen los tribunales federales mexicanos con todos los esfuerzos de mucha gente. La tercera cosa que creo que la Corte Interamericana ha contribuido a mostrar en México es que los derechos humanos son algo que exige acción estatal continua, transformativa y que condena la inacción, la abstención de las autoridades, ¿sí? El entendimiento de que los derechos son algo molesto para las autoridades porque, claro, implican un abanico de obligaciones continuas de respetar, proteger, garantizar, ¿no? La idea esta de que los poderes públicos, su chamba básica es investigar, sancionar. Creo que un poco la idea de que si las autoridades públicas no están haciendo esto, es algo anormal. Eso se lo debemos a la Corte Interamericana y, tristemente, no a las autoridades estatales. En cuarto lugar, creo que la Corte Interamericana ha sido esencial para transmitir en México la idea de que los derechos humanos exigen dar razones y hacen parte, digamos, de una práctica que implica diálogo continuo, que implica información, que está orientada a la ciudadanía, lo que en algunos constitucionalistas llaman la cultura de la justificación, ¿sí? Y creo que los tribunales mexicanos han avanzado en eso, pero que creo que sin el impulso de la Corte o sin, por ejemplo, las iniciativas conjuntas, los buscadores de derechos humanos, esta preocupación por mostrar, por justificar, sin ese liderazgo de la Corte, creo que las cosas ni siquiera tendríamos como un horizonte en ese sentido en México. Y, finalmente, quinto punto, creo que la Corte Interamericana ha sido esencial para dar el mensaje de que los derechos humanos, la garantía de los derechos en México, exige pensarnos como una comunidad integrada regionalmente, ¿sí? O sea, yo creo que la cultura jurídica política mexicana ha sido tremendamente aislacionista. Creo que le ha costado muchísimo a México pensarse como un país latinoamericano. Y creo que, digamos, o sea, uno puede tener después discusiones acerca de cosas técnicas, si es común o no, dónde estamos, pero es indudable, digamos, que la Corte Interamericana, en algún sentido, ha dado el mensaje en México, que está empezando a calar, pero muy lentamente, de que México es parte de algo más grande y que la garantía de los derechos, si no es supranacional, no va a ser, porque los problemas, sí, los problemas de los migrantes no respetan fronteras, los problemas de la desigualdad no respetan fronteras, etc. Entonces, todo eso me parece muy importante y creo que... Y luego, a nivel de criterios concretos, y para acabar, de criterios sustantivos, también creo que el liderazgo de la Corte Interamericana ha sido muy importante. Yo creo que los tribunales mexicanos no tenían muchos modelos a los que mirar cuando empezaron a tomarse en serio la idea de que los derechos eran normativos y demás. Cuando estábamos en la Corte en los primeros tiempos, la mayoría de tesis eran tesis de deferencia automática a los poderes públicos. Como que los tribunales mexicanos no tenían una tradición de qué es la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Y que cuando finalmente se da el paso a este nivel de criterios sustantivos, poder echar mano de la Corte Interamericana ha sido muy importante. Y solo déjame añadir unas cositas más
Eduardo Magdalena, y ya termino. Porque cuando hablaba Santiago lo pensaba. Fíjense lo importante que ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana para dar nombre a cosas que en México no tenían nombre. Y la historia de la desaparición forzada creo que basta que me remita a lo que tú has contado, creo que esto lo demuestra. Pero tampoco no teníamos un nombre para feminicidio y ahora lo tenemos y ha sido en parte por los criterios de la Corte. Tampoco le llamábamos a la violación sexual, en algunos casos tortura, y la Corte lo dijo y ahora le podemos llamar así. Tampoco teníamos, creo, en el mapa jurídico la idea de las reparaciones, la idea de que los resolutivos eran importantes. La justicia de la Unión ampara y protege para los efectos... No había nada... El concepto de que el resolutivo era una parte sustantiva de la justicia, creo que también se la debemos, digamos, a la práctica. O la idea de qué es la impunidad, ¿no? ¿Sí? Creo que en eso la didáctica sustantiva de la Corte ha sido impresionante, no solo por lo que dicen las sentencias, sino porque por fin se animó la Corte Interamericana a condenar a México y en ese sentido por lo menos mostró que la impunidad en ese pequeño punto... Yo me acuerdo que al principio yo decía, bueno, pero ¿cómo va a ser cuando yo llegue a México la Corte Interamericana, un tribunal serio, si no ha condenado a México? ¿No? O sea... ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Y finalmente la Corte Interamericana fue capaz de decirle al Estado mexicano, ya no sirven tus negociaciones en Washington, ya le vamos a entrar al fondo y sabes que sí se va a acabar la impunidad, en este sentido, aunque sea pequeñito en el Estado mexicano. Y creo que, digamos, esto a nivel sustantivo lo podíamos ampliar mucho, creo que la llegada de lo estructural, que no ha llegado mucho todavía en México, la llegada de los derechos colectivos, todo eso... También se lo debemos, las interpretaciones interdependientes de los derechos, ¿no? La manera como la Corte ha mostrado eso, o la idea de que la innovación es buena, la idea de que se pueden hacer interpretaciones originales y muy novedosas, esto lo demuestra la Corte Interamericana con las últimas opiniones consultivas en materia de identidad de género, de medio ambiente. O sea, son cosas súper innovadoras y de alguna manera muestran que esto es jurídicamente posible, ¿sí? Entonces... Para concluir, este tipo de acciones concretas, todavía yo creo, un poco más pesimistamente quizá que otras personas en esta sala, yo creo que todavía no marcan un cambio de cultura, pero que son el tipo de acciones concretas desde el poder público que en algún momento creo que van a haber hecho una función importante para cambiarla. Sí, de todas maneras, si somos capaces de que esos cambios que estas acciones pueden propiciar calen y permeen, digamos, a la ciudadanía en general y no se queden como tantas otras cosas, digamos, en cambios culturales, pero solamente al nivel de las élites políticas y jurídicas. Pues aquí lo dejo. Muchas gracias a la doctora Pou por sus importantes reflexiones. Como pueden ver, la Suprema Corte perdió y la Academia ganó, sobre todo el ITAM. Pero bueno, son decisiones de vida y qué bueno que la tenemos en la Academia porque nos da muchos elementos y algo muy importante que tocó. Cuando se habla de derechos humanos, los derechos humanos tienen nombre y apellido. Y aquí los estoy viendo también, las estoy viendo. Y esto es algo muy importante, esa frialdad que a veces están en las sentencias, desde la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de julio de 1988, la primera sentencia, que fue una desaparición forzada, habló de un contexto antes de interpretar la convención. Dijo, voy a interpretar la convención, pero primero a la luz de un contexto que lo determinó probado, y a la luz de ese contexto es como interpretó la convención. Entonces yo creo que es algo muy importante analizar los hechos, pero a la luz de un contexto también en el cual se dan y pueden darse estas violaciones de derechos humanos. Y ahí la Corte también, sobre todo ya en una etapa posterior, habló no solamente, sí, de víctimas directas, sino también víctimas, los familiares de las víctimas desaparecidas, por ejemplo, que también es algo muy importante. Eso no tenía nombre hasta y hubo discusiones muy importantes a través de un amparo, pues no sé en qué año, 2009, ¿no? Por ahí, no me acuerdo en qué, o 2010, por ahí. Pero bueno, muchas gracias, Chisca, por estas importantes reflexiones. Estamos cerrando este seminario
y me da muchísimo gusto que lo cierre un gran colega, un gran jurista, y debo decir alguien que se adelantó a su tiempo, ¿no? Normalmente hablamos del 2011, el cambio cultural, pero yo recuerdo el libro de don Miguel Carbonell en 2003, 2004, no me acuerdo, Los derechos fundamentales en México, que también es un antes y un después en la cultura jurídica constitucional mexicana. Sí fue 2003. Primero salió en la UNAM y luego en Porrúa, me acuerdo, al año siguiente, algo así, pero marcó un antes y un después, porque es cierto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas con don Héctor Fixamudio, con don Sergio García Ramírez, con Jorge Carpizo, con Diego Valadez y con una serie de juristas ya habían puesto sobre la mesa los derechos humanos y sus garantías. Faltaba ese libro, ¿no? Faltaba ese libro que ya existía, el de, habían algunos de grandes profesores de la Facultad de Derecho, pero faltaba el derecho comparado también, que ya se adelantaba a través de artículos y a través de también libros, pero faltaba un libro clave, y ese libro se adelantó a su tiempo, es de Miguel Carbonell, con los derechos fundamentales en México. Y también me gustaría, no podría dejar de mencionar, se da la reforma en junio de 2011, el 14 de julio se aprueba el expediente Varios, y en septiembre, antes de que iniciara la 10ª época, que fue el 4 de octubre, ¿no? En septiembre aparece un libro que creo que también ha sido fundamental. El libro, estaba tratando de buscarlo, pero algo así tiene el nombre como La Reforma Constitucional en Derechos Humanos, un nuevo paradigma o cambio de paradigma, de Pedro Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y de Miguel Carbonell, donde reúne una serie de estudios a los 2 meses o escasos 3 meses de esta reforma, donde ya se señalaba el nuevo paradigma. Entonces, muchas gracias, Miguel, te adelantaste a tu tiempo, pero además con la reforma se dio este libro que acompañó la propia reforma. Y déjenme nada más terminar con algo. Cuando se reforma el artículo 1 constitucional, yo siempre le digo a mis alumnos, ojo, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. No es el libro de Miguel Carbonell, es el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, pero que ya el libro de Miguel Carbonell lo tenía muchos de estos conceptos y seguramente influyó en el constituyente. Gracias, Miguel. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señor presidente, por tan generosas palabras. Gracias, Magdalena, por haberme invitado a este seminario. Y en aras de no violar el derecho a la alimentación, que también es un derecho humano, justiciable, ciertamente, de todas y todos ustedes, seré brevísimo. Cuando vi el programa del evento, me percaté que me tocaba en una mesa verdaderamente de un nivel excepcional, ustedes lo han atestiguado, y además que me tocaba hablar al final, y conociendo la calidad académica, intelectual de mi queridísimo maestro, que lo fue en la facultad, ya desde la licenciatura fue mi maestro, don Sergio García Ramírez, con quien tomé Derecho Procesal Penal, y es algo que nunca dejo de presumir, conociendo la calidad de don Juan Silva Mesa y lo mucho que ha aportado, y esa chispa, esa inteligencia, esa puntualidad y rigor crítico con la que siempre la doctora Pou nos encandila, pues yo dije, bueno, ¿y a mí qué me va a quedar entonces? ¿Yo al final qué hago? ¿Qué puedo aportar? Y lo que quiero es aportar 3 muy puntuales escenarios de batalla, de área de oportunidad. Como está aquí Santiago Corcuera, luego nos critica que no usemos términos militaristas y tiene toda la razón. Entonces no voy a hablar de lucha, de batalla, voy a hablar de áreas de oportunidad en donde creo que podemos seguir impactando y construyendo una cultura en favor de los derechos humanos sobre lo que tanto ha trabajado la Corte Interamericana. Pero para ello recupero una expresión de un gran historiador, Eric Hobsbawm, que dijo que la historia de algunos países es historia corta y de otros países es historia larga.
y la historia de México es historia larga. ¿Qué quiere decir Hobsbawm con esta expresión? Que hay países que cambian muy lentamente. Y yo creo que México es un ejemplo porque vemos sinergias, vemos inercias incluso, que vienen de la colonia y que siguen estando presentes. Es el sustrato cultural, es decir, podemos cambiar la Constitución, sí, llegan luminarias como Cosío a la corte o como Saldívar, muy bien, pero hay un sustrato social, hay una proteína social que sigue incólume, que es muy difícil ir, no digo que no haya cambiado nada, evidentemente ha cambiado mucho, pero que sigue manteniendo férreamente introyectadas tradiciones autoritarias, tradiciones pues que vienen de nuestro pasado remoto, diría yo. Y en ese sentido se configuran estas áreas de oportunidad. ¿Cuáles son? 3, desde mi punto de vista. En primer lugar, tenemos que trabajar mucho más en la parte que nos toca como académicos, y todos aquí lo somos, de la formación jurídica, la formación de los abogados que en la materia de los derechos humanos y en la materia del conocimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, creo que todavía es muy endeble esta formación, creo que es una formación muy precaria. Ciertamente algunas universidades han introducido como materia Derecho Internacional de los Derechos Humanos o ya se empiezan a analizar casos. A mí me gustaría, sin embargo, que los académicos, que los docentes, los profesores, introdujeran el análisis de sentencias de la Corte Interamericana, pero no en una materia específica que se lleve en un semestre durante la currícula escolar, sino en cada materia sustantiva. Se puede aplicar jurisprudencia interamericana cuando se estudia derecho civil en cuestiones familiares, Karen Atala, por ejemplo, ya se mencionó. Se puede estudiar en derecho penal, por supuesto. Se puede estudiar en derecho constitucional, en un sinfín, pero que no nos quedáramos con esa formalidad que tanto nos gusta en la academia, decir, no, mire, aquí está el plan de estudios, y el plan de estudios tiene una materia que fue optativa, pero ya es obligatoria, que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Yo creo que hay que introducir los criterios sustantivos porque ese es el gran faltante en la educación jurídica. Los criterios sustantivos, cuando hablamos de libertad de expresión, pues que nos ciñamos a última tentación de Cristo. Cuando hablamos de igualdad y de no discriminación, pues ya lo dijeron en la Corte Interamericana, son criterios obligatorios inderogables. Y en México hacemos de la discriminación el pan nuestro cada día, y es una sociedad profundamente xenófoba, profundamente racista, profundamente clasista, y no allá afuera, en el metro o allá afuera en la calle, en las aulas, en las universidades, en este instituto incluso, y nos faltan esos criterios sustantivos. Y luego, ahí mismo, en ese primer punto, la mecánica del control de convencionalidad, que podríamos decir, bueno, porque pues los textos, ahí están los votos de don Sergio del 2003 en adelante, ahí está el Monacid del 2006, ahí están los fantásticos artículos y los libros de Eduardo Ferrer y los muchísimos libros de don Sergio, por supuesto. Entonces podremos decir, oye, pues es que esto ya se ha dicho centenares de veces, ya sabemos cómo funciona el control de convencionalidad y cuáles son los tres pasos. Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que hay que seguir insistiendo, yo creo que hay que seguir trayendo los precedentes, yo creo que hay que seguir insistiendo y recordar, porque a la cultura jurídica mexicana le cuesta mucho estos cambios cuando vienen nuevos conceptos, cuando vienen nuevas cosas, como que la gente así, como que, ay, hijo, ¿esto qué es? Pero recordar una expresión fabulosa, muy luminosa de don Sergio en uno de sus votos concurrentes en la Corte, cuando dijo, el control de convencionalidad es análogo, es decir, es similar al control de constitucionalidad. Y entonces sí, cuando ya dices, miren, es lo mismo pero con otro parámetro, en vez de voltear a ver la Constitución, pues volteamos a ver el derecho convencional. Yo creo que la gente se siente más identificada, como que, bueno, entonces esto no es una cosa ahí rara, que quién sabe cómo se come, ¿verdad? Cómo se cocina. No, mire, es lo que usted lleva haciendo 150 años, ¿se acuerda de Rejón, Vallarta? Y entonces, Rejón, Vallarta. Ahí está, don Sergio lo vio, don Sergio lo dijo en su voto. Eso es lo que hay que introducir, porque pues tenemos que trabajar mucho. Yo soy muy crítico, no sé si por ahí
Lo he puesto en libros, en artículos, en videos. Yo soy muy crítico de la educación jurídica en México. Creo que la educación que le damos a los jóvenes es desastrosa, lo digo francamente. El 80% de lo que se aprende en la escuela de facultades de Derecho no sirve para nada. Bueno, sí, para obtener un título, pero para poco más, para nada práctico, pues. Y en ese sentido, aquí hay una gran área de oportunidad. Con frecuencia a los alumnos a los que les doy clases les pregunto así abiertamente, oigan, ¿cuántas sentencias han leído de la Corte Interamericana? Incluso a nivel de maestría, a nivel de posgrado, sea en la Ciudad de México, sea en el interior de la República. ¿Cuántas han leído? El 90% dice 0. Otros dice una, y le digo, ¿cuál? Radilla, pues la más famosa, ¿no? Muy bien, ¿y qué le pareció? Bueno, bien, pero los criterios, ¿le parecen adecuados? La reparación, bueno, sí, ¿qué quiere decir? No la leyó tampoco. O sea, le suena, la escucharon en algún evento, etcétera. Ahí tenemos algo que a lo mejor con gente de tan alto nivel como ustedes o en esta mesa podríamos dar por hecho. Mi sugerencia es no lo den por hecho. Esa batalla no se ha ganado. No se ha ganado, me atrevería a decir, y sé que es un salto largo, pero me atrevería a decir, en ninguna escuela y facultad de Derecho de este país, ni en las de superélite. Es más, ya que está aquí Chisca, ni en el ITAM. Y por supuesto en la Facultad de Derecho de la UNAM, bueno, pues ni les digo. 2, esa la puedo criticar más porque es la mía. Ahí estudié yo, entonces ahí me siento legítima. 2, hay una segunda área de oportunidad en la interpretación y aplicación del derecho. En la interpretación y aplicación del derecho, pero en un sentido amplio, no solamente concentrado en el momento jurisdiccional, sino en cualquier esfera aplicativa. Obviamente, y aquí don Juan Silva dio en el blanco cuando dijo, solo lo podíamos haber hecho nosotros. Tiene toda la razón, don Juan, fíjese. Aquí lo que hace falta es un mensaje claro de la Suprema Corte. La Suprema Corte, digámoslo con todas sus letras, ha venido haciendo un papel importante, ha incorporado estándares de libertad de expresión, ha incorporado algunos casos de igualdad y no discriminación, ha incorporado estándares de debido proceso que no se tenían, y ahí está el caso Florence Cassé, entre muchos otros, pero también es una Corte que tiene una doble alma, que por un lado tiene un alma garantista, y ahí está Cosío, y ahí está Saldívar, y ahí está Juan Silva, pero por otro lado tiene un alma que está amarrada al siglo XIX mexicano y que no ha leído más que a Burgoa, etcétera. Y esto también hay que decirlo con todas sus letras. Y perdónenme, pero para cómo vamos, parece que es un alma que va a ganar todas las votaciones importantes. Entonces, si la Corte no manda un mensaje claro a los jueces, imagínense los jueces de primera instancia que están ahí resolviendo de la manera que pueden en Piedras Negras o en Reynosa o en los juzgados del interior de Puebla, por ejemplo, o en Quintana Roo, allá en medio de la selva, pues que reciban un mensaje claro, señores, aquí está. Lo dice el máximo tribunal de la República. Ese mensaje yo creo que todavía no ha llegado. Y ese mensaje hace falta, un mensaje claro, directo. Tomen esto, que se llama Convención Americana de Derechos Humanos, y tomen esto que se llama Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y trabajen hasta donde su talento, su tiempo y su energía les dé, pero que lo escuchen, que haya alguien que se los diga sin ambigüedades. Y en este mismo sentido, y a raíz, esto no lo traía yo, pero lo apunté después a raíz de un comentario de Santiago Corcuera muy inteligente, quizás sea momento también de plantear, y esto pues obviamente no les va a gustar a los constituyentes de toda la vida, pero ahí les va, el control de convencionalidad en sede interna de la Constitución mexicana. Porque la Constitución mexicana se está convirtiendo ya en un mazacote en donde ya no es posible ocultarlo, vaya. Por más que uno diga, bueno, en clase, ¿no? Miren la supremacía, miren, ¿no? Querétaro, pues. Sí, pero al final tienes normas que te dan vergüenza. Te dan vergüenza. Y que todo indica que en muy próximos días estas normas se van a ampliar. Ese bebé de Rosemary, esas gotas de veneno, maestro, que usted describió con tanta certeza en su libro sobre la reforma 2008, por cierto. Democracia o autoritarismo, ¿verdad? Como usted lo tituló el libro, fantástico. Entonces, pues pongamos la mirada sobre la compatibilidad entre la Constitución mexicana y la Convención. Pongámoslo ahí. Sé que es un salto largo, sé que la cultura mexicana en sede judicial sobre todo no estaría preparada para eso, o los precedentes al menos, incluso la 293, no irían en ese sentido, pero yo creo que ya es momento. Yo creo que ya es momento porque de veras estamos saltándonos todos los estándares y parece que nadie ha tenido una lectura de que hay cosas que no se pueden hacer ni siquiera a nivel constitucional.
Por más que seas el poder reformar la Constitución, sí, pero no, hay cosas que no puedes hacer. El tema de la prisión preventiva es enormemente preocupante. La Corte Interamericana ha dicho, tiene que ser caso por caso, porque la prisión preventiva tiene finalidades cautelares, no sancionadoras, no es una pena anticipada. Y las finalidades cautelares se justifican solo caso por caso. Si no puede haber prisión preventiva oficiosa, artículo 19, párrafo segundo. No lo puede haber, estamos fuera de la convencionalidad. Digámoslo con todas sus letras, tenemos una constitución inconvencional. Pues habrá arraigo, etcétera, ¿no? Pero ahora que se discute prisión preventiva, lo pongo. Habrá que tomar medidas, habrá que hacer algo. O la otra es seguir haciendo malabares. Bueno, sí, es inconvencional, pero miren la supremacía, miren que los héroes de Querétaro, miren, no. Yo creo que no es bueno. 3, y finalmente, ya se ha dicho aquí, lo dijo Chiscapó con mucha inteligencia, la cultura de los derechos humanos sigue siendo una cultura profundamente elitista, sin duda alguna. No se viven los derechos humanos en la calle, desde luego no se viven en los hospitales, no se viven en el transporte público, las mujeres salen a la calle y son acosadas desde el minuto 1 hasta que regresan a sus casas y en su casa las matan además. O sea, hay una profunda cultura estructuralmente violadora de derechos humanos y por eso es que mi tercer punto y último de esta conversación rápida es tenemos que ganar o tenemos que, para no mencionar batallas y luchas, para que no me regañe Santiago, combates, no, evito esto, pero tenemos un área de oportunidad que aprovechar en el imaginario popular, Yo creo que hay que ganar el discurso de los derechos humanos en la calle, porque si no, pues de alguna forma, pues sí, tenemos casos y precedentes de la Corte Interamericana, y ahí va la primera sala, ¿no? Intentando hacer un esfuerzo, pero de alguna manera no está permeando. Yo no veo que permee esto. En un libro de mi maestro, perdón que siempre lo cite, y escribe mucho, pero siempre lo leo, maestro. Y procuro seguir el ritmo de su publicación, que es verdaderamente proteica, pero procuro siempre leerlo. Y en un libro de don Sergio García Ramírez de 1996, dijo mi maestro que había que distinguir entre la microjusticia y la macrojusticia. Esa es una expresión de su libro sobre Poder Judicial y Ministerio Público que publicó por maestro, de 1996. Bueno, pues es que cuando uno es maestro, siempre es maestro. Entonces, para mí, don Sergio siempre va a ser mi maestro. Pero ahí les va esta reflexión. Fíjense qué inteligencia de don Sergio que se anticipó tanto. Lo que estamos logrando en estos seminarios, con las aportaciones de la Corte Interamericana, con el trabajo de la primera sala, con Cosío, Saldívar, etcétera, es la microjusticia. Es la microjusticia. La pregunta importante es cómo pasamos a la macrojusticia. Y entonces yo aquí me preguntaría y les preguntaría, si lo que queremos es cambiar la cultura, ¿dónde está hoy la cultura? ¿Dónde está hoy la cultura? ¿Dónde tenemos que llegar y generar ese impacto? Y yo creo que hay que cambiar la manera en cómo hemos venido trabajando durante mucho tiempo en la academia y en esos pequeños círculos, virtuosos unos, no tan virtuosos otros, de lo que algún autor italiano llamaba el ping-pong intelectual de la academia, donde nos citamos y nos aplaudimos y nos invitamos a eventos, etcétera. Pero ¿cómo rompemos ese cerco? Ese cerco no se va a romper si seguimos solamente, y no digo que sea poco, fíjense, escribiendo libros o escribiendo artículos académicos que los publique el Boletín Mexicano de Derecho Comparado o que los publique la revista no sé qué, etcétera. Así no se hace. Eso no lo lee, bueno, no lo leen ni nuestros colegas. Aquí los investigadores de jurídicas le ponen, ¿cuál fue el último artículo que publicó Eduardo Ferrer MacGregor en una revista? 5 podríamos decir cuál fue. Los demás, imagínense los alumnos, imagínense allá afuera en la calle. ¿Cómo sí? ¿Así nada más? No. Libros muy buenos. Se publican 1000 ejemplares de los excelentes libros de don Sergio que merecerían ser leídos en todo el mundo. Se publican 1000 ejemplares, luego llega la segunda edición y Porrúa dice otros 1000, maestro, mire, y le paga sus derechos de autor. La tercera dice otros 1000, y ahí va. A veces le paga. Llega tarde el cheque, pero llega. Así no, así perdónenme, pero así no. Eso es el ping pong escolástico. Y ese cerco hay que romperlo. ¿Y cómo lo vamos a romper? Yo aquí apuesto, y sé que es complicado también, y luego aquí hay colegas que, en fin, hasta se burlan de esto, pero yo apuesto a la innovación discursiva, a usar las redes sociales. Tenemos que llegar a los jóvenes que no están en nuestras aulas universitarias, que no son los 100 estudiantes que entran cada año al ITAM a estudiar Derecho, que no son
o los 800 que entran a la Facultad de Derecho, tenemos que alcanzar a todos los demás. ¿Dónde sí están los jóvenes? Los jóvenes están en las redes sociales. Los jóvenes merecen un discurso diferente. Les avientas un libro, sí, que todos lo hemos hecho, de 1000 páginas, sí, adelantado a su tiempo. Sí, pero luego los jóvenes dicen, ¿y esto a qué hora lo voy a leer? ¿A qué hora lo voy a leer? Hay que generar discursos apropiados. La cultura está cambiando. La cultura está cambiendo. Yo me formé leyendo libros, pero yo veo a mis hijos que se forman ahora viendo videos en YouTube, viendo tutoriales, viendo instructivos, y que no tienen mucha paciencia, ¿eh? Ni siquiera son videos de media hora, ni siquiera son videos de 15 minutos, son videos de 3 minutos. Y los académicos dicen, no, mire, lo que usted tiene que hacer es leer un artículo muy bueno que salió en Harvard Law Review, ¿verdad?, el año pasado, donde, claro, o en Yale Law Journal, ¿verdad?, donde el gran profesor de Estados Unidos dice, a ver, estamos fuera. Eso no sirve. Hay que estar en redes sociales, hay que cambiar el discurso y hay que saber conectar con estas generaciones para ir ganando en la tarea cultural milímetro a milímetro. Eso me queda claro. Soluciones mágicas no existen, no las hay, que yo, por lo menos yo no las conozco. Pero sí, esa tarea de la gota, como decía Jering, aquí sí hay que recuperar al gran Jering, la gota que cae sobre la roca. Eso es la cultura jurídica. La cultura jurídica es esa gota que cae. No dejemos que deje de caer esa gota, pero que caiga con el efecto que deseamos. Muchas gracias por su atención. Cierre de oro, sin lugar a duda, de este muy importante seminario que nos deja reflexiones, que nos deja preocupaciones, que nos ha enseñado esta mesa que todavía estamos en este proceso de la transformación en la cultura, incluso más allá de lo jurídico. Esta macro justicia va más allá de las sentencias, va más allá de la Constitución, va más allá de los planes de estudio, sino que esto tiene que vivirse, tiene que ser parte de la vida cotidiana. Es responsabilidad de todas y todos, por consiguiente, que se concrete este cambio cultural de todos los actores, y por eso en este seminario participaron todos los actores. Estuvo representantes de los diversos poderes del Estado y de otras dependencias públicas, estuvieron organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, la academia, que es también muy importante en este seguimiento, pero sobre todo, y aquí quiero destacarlo, las víctimas. Hubo voz, pudieron expresarse, las pudimos escuchar, y creo, y aquí voy a retomar algo que lo vengo diciendo desde el año judicial que inició en enero la Corte Interamericana, algo que no se puede perder, la brújula dentro del sistema interamericano, nunca la ha perdido. Creo que desde la primera sentencia se puso el centro de gravedad, que son las víctimas de las violaciones de derechos humanos, la verdadera y última razón de ser, el origen y el destino del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. A nombre de la Corte Interamericana, además de darle las gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al Observatorio del Sistema Interamericano, muchísimas gracias, Magdalena, quiero destacar la presencia y agradecimiento de las víctimas, y a nombre de mis colegas de la Corte Interamericana, decirles que a su lado y con el mismo valor que nos da su lucha por memoria, verdad, justicia, reparación y paz, enfrentamos juntos estos desafíos. Muchas gracias, damos por terminado este seminario.